Mi nuera me dijo, estás aquí por caridad. Era la noche del cumpleaños de Elena y yo sostenía la botella de vino con manos que temblaban. No de miedo, sino de indignación. Sírveles más, que para eso estás aquí, me ordenó delante de toda la familia. Los invitados bajaban la mirada incómodos. Mi hijo Miguel miraba su teléfono como si no me viera. Cuando Elena levantó su copa y brindó por su generosidad al cuidar a quienes ya no pueden valerse por sí mismos, algo dentro de mí se rompió. Llevaba meses soportando esto en silencio, pero esa noche, cuando dijo, estás aquí por caridad, supe que había llegado el momento. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Para entender cómo llegué a ese momento donde finalmente le puse un alto a Elena, necesito contarte toda la historia desde el principio. Mi hijo Miguel conoció a Elena en una conferencia de negocios hace 5 años. Él tenía 30 años y acababa de vender un proyecto de software que le había dado buen dinero. Estaba lleno de planes, de energía, de ganas de empezar su propio negocio. Elena trabajaba en el área de marketing de una empresa mediana. Era atractiva, segura de sí misma, con una forma de hablar que te hacía sentir que todo lo que decía era importante. Cuando Miguel me la presentó por primera vez, ella llegó con flores y una sonrisa que parecía genuina. Señora Carmen, me dijo, Miguel me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Me abrazó con tanta calidez que sentí que finalmente mi hijo había encontrado a alguien que lo haría feliz. Los primeros meses fueron hermosos. Elena venía a cenar los domingos a mi casa. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por las recetas que había aprendido de mi madre. Me decía que quería cocinar como yo, porque Miguel le había dicho que nadie cocinaba mejor que su mamá. Me halagaba constantemente. Me hacía sentir importante, valorada, necesaria. Después de años de vivir sola, desde que mi esposo Roberto había fallecido, tener a alguien que me tratara así me llenaba el corazón. Cuando Miguel me dijo que se iban a casar, lloré de felicidad. Pensé que finalmente iba a tener la familia que siempre había soñado. Una nuera que me tratara como a una madre, nietos en el futuro, cenas de domingo llenas de risas y amor. La boda fue hermosa. Elena insistió en que fuera en un salón elegante con más de 200 invitados. Yo ayudé con los gastos sin pensarlo 2 veces. Era la boda de mi único hijo y quería que tuviera todo lo que soñaba. Durante la fiesta, Elena me abrazó y me susurró, «Gracias por recibirme en su familia, mamá Carmen. Prometo cuidar a Miguel y hacerlo feliz». Yo le creí cada palabra. Debo explicar algo importante para que entiendas toda la historia. Mi esposo Roberto y yo construimos un patrimonio modesto pero sólido durante 35 años de matrimonio. Esta casa donde vivo, 3 departamentos que rentamos en diferentes partes de la ciudad y 2 locales comerciales en el centro. Roberto era contador y siempre fue muy cuidadoso con la estructura legal de todo. Cuando él murió hace 15 años, me dejó todo en fideicomiso a mi nombre hasta mi muerte. Las rentas me dan para vivir bien, sin tener que depender de nadie. Miguel sabía que teníamos propiedades, pero nunca le había explicado los detalles legales. Roberto y yo habíamos decidido esperar hasta que Miguel fuera más maduro, más estable en su vida. Pero Roberto murió demasiado pronto, y yo nunca encontré el momento adecuado para sentarme con Miguel y explicarle todo. Ese fue mi primer error. Los primeros meses después de la boda todo parecía perfecto. Miguel y Elena vivían en un departamento rentado cerca del centro. Elena seguía siendo atenta conmigo, aunque las visitas empezaron a espaciarse. «Estamos muy ocupados con el trabajo, mamá», me explicaba Miguel cuando yo preguntaba por qué ya no venían tanto. Pero hablábamos por teléfono casi todos los días, y yo me conformaba con eso. Al año de casados, Miguel me dijo que quería iniciar su negocio de importación. Había investigado el mercado, tenía contactos en el extranjero, estaba completamente seguro de que iba a funcionar. Invirtió todo el dinero que le quedaba de la venta de su proyecto. Elena dejó su trabajo para ayudarlo con la parte administrativa del negocio. «Vamos a ser nuestros propios jefes», me dijo Miguel con los ojos brillantes. Yo lo apoyé, aunque algo en mi interior me decía que estaba arriesgando demasiado. El negocio empezó bien los primeros 6 meses.
Miguel estaba emocionado, me llamaba para contarme de cada contrato nuevo, de cada venta exitosa. Elena también sonaba feliz cuando hablaba conmigo por teléfono. Pero luego empezaron los problemas. Un proveedor en el extranjero les envió mercancía defectuosa que no pudieron vender. Perdieron un contrato importante con una cadena de tiendas porque no llegaron a tiempo con los productos. Los gastos del negocio seguían, pero las ventas empezaron a bajar cada mes. Una tarde Miguel vino a verme solo. Se veía cansado, con ojeras profundas, más delgado que la última vez que lo había visto. «Mamá, necesito pedirte algo», me dijo. Sentí un nudo en el estómago. Me explicó que el negocio estaba pasando por problemas de liquidez. Necesitaba dinero para pagar a proveedores y salvar todo lo que habían construido. Me pidió un préstamo. 6 meses y te lo devuelvo con intereses, me dijo. Te lo prometo, mamá. Yo lo miré y vi a mi niño otra vez, mi hijo que había perdido a su padre cuando tenía 25 años y que ahora estaba pasando por su primera crisis real como adulto. Miguel, le dije con cuidado, sabes que te amo y que te apoyaría en lo que fuera, pero las propiedades están estructuradas en fideicomiso. No puedo sacar ese dinero sin romper toda la estructura legal que tu padre armó para protegernos. Vi confusión en su cara. ¿Fideicomiso? ¿De qué hablas, mamá? Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca le había explicado nada. Me senté con él en esa sala y le conté todo. Cómo las propiedades estaban a mi nombre en fideicomiso hasta mi muerte, cómo las rentas me daban para vivir y cómo todo pasaría a él eventualmente, pero que yo no podía vender ni usar ese capital. Es para protegerte, hijo, le expliqué, para que siempre tengas algo seguro sin importar qué pase. Miguel se quedó pillado un largo rato. Yo podía ver que estaba procesando toda esa información que nunca había sabido. Entiendo, mamá, dijo finalmente. No te preocupes. Encontraré otra forma de resolver esto. Me abrazó antes de irse, pero algo había cambiado en su mirada. Había una tristeza nueva ahí que no había visto antes. Esa noche Elena me llamó. Su voz sonaba diferente, más fría, más calculadora. Mamá Carmen, Miguel me contó sobre el fideicomiso. Entiendo que quiera proteger su patrimonio, pero nosotros realmente estamos en una situación desesperada. Le expliqué otra vez las razones legales, la protección que Roberto había querido para todos nosotros. Claro, me dijo Elena, entiendo perfectamente, pero el tono de su voz me dijo exactamente lo contrario. Las semanas siguientes fueron difíciles. Miguel casi no me llamaba. Cuando lo hacía sonaba distante, preocupado, agobiado. El negocio siguió hundiéndose. 2 meses después Miguel me llamó otra vez. Mamá, tenemos que dejar el departamento. Ya no podemos pagar la renta. Mi corazón se partió. Vengan a vivir conmigo, le dije sin pensarlo. Esta casa es grande. Tiene espacio suficiente para todos. Pueden quedarse aquí hasta que se recuperen. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Estás segura, mamá? Completamente segura. Son mi familia. Necesito que estén bien. Cuando se mudaron a mi casa hace 3 años, yo estaba genuinamente feliz de tenerlos conmigo. Arreglé el 2º piso para que tuvieran su espacio privado, les di llaves de toda la casa. Quería que se sintieran cómodos, que sintieran que este también era su hogar. Elena llegó con una sonrisa, pero noté que sus ojos recorrían cada rincón de la casa de una forma diferente, como evaluando, como calculando. Los primeros 2 meses fueron llevaderos. Elena buscaba trabajo en projects freelance de marketing. Miguel seguía intentando salvar su negocio, aunque cada día era más obvio que estaba perdiendo a la batalla. Yo cocinaba para los 3, limpiaba, trataba de hacer que la casa se sintiera como un hogar acogedor para todos. Pero empecé a notar cambios pequeños. Elena reorganizaba los muebles de la sala sin preguntarme. Cambiaba las cortinas por otras más modernas. Cuando yo le preguntaba, me decía que solo quería actualizar un poco el estilo o que esperaba que no me molestara. ¿Cómo iba a decir que me molestaba cuando estaban viviendo en mi casa porque no tenían otro lugar a donde ir? Me callaba y dejaba que hiciera lo que quisiera. Una tarde,
Llegué de hacer las compras y encontré que Elena había movido todas las fotos de Roberto de la sala a mi cuarto. Las había quitado de sus marcos originales y las había puesto en un álbum que dejó sobre mi cama. Pensé que sería mejor que las tuviera en su espacio privado, me explicó cuando le pregunté. Los invitados se confunden al ver esas fotos pensando que Roberto todavía vive aquí. Sentí una presión en el pecho, pero no dije nada. No quería causar problemas. No quería que Miguel sintiera que estaba poniendo a su esposa en una posición incómoda. El negocio de Miguel colapsó definitivamente al 1 año y medio de estar viviendo conmigo. Tuvo que cerrar todo, declararse en quiebra, aceptar que había perdido todo el dinero que había invertido. Lo vi hundirse en una depresión que me asustaba. Se la pasaba horas en su cuarto frente a la computadora, enviando currículums, buscando trabajo, viendo cómo iba a salir del hoyo financiero en el que estaba. Elena consiguió trabajo en una empresa otra vez, pero su salario apenas alcanzaba para sus gastos personales. Una noche los escuché discutir en su cuarto. La casa es grande, pero las voces atraviesan las paredes cuando alguien está alterado. «Tu madre tiene propiedades», dijo Elena. «Tiene ingresos de esas rentas. ¿Por qué no puede ayudarnos?» «Ya te expliqué cómo funciona el fideicomiso», respondió Miguel. «Tiene que haber formas legales de acceder a ese dinero si ella quisiera», insistió Elena. «Lo que pasa es que no quiere ayudarte». Al día siguiente, Elena estaba fría conmigo. «Buenos días, mamá Carmen», me dijo sin mirarme a los ojos. Empezó a cocinar sus propias comidas, a limpiar solo su área del segundo piso, a tratarme como si yo fuera una extraña viviendo en la misma casa. Traté de conversar con ella, de entender qué había cambiado, pero me respondía con monosílabos. Fue entonces cuando mi empleada Rosario vino a hablar conmigo. Rosario había trabajado en mi casa por 10 años. Venía 2 veces por semana a hacer limpieza profunda y ayudarme con cosas que yo ya no podía hacer sola a mis 70 años. «Señora Carmen», me dijo con voz nerviosa, «la señora Elena me dijo que ya van a necesitar mis servicios, que hay que recortar gastos». Sentí la sangre helarse en las venas. «¿Ella te dijo eso?» «Sí, señora. Me dijo que hablara con usted para arreglar mi último pago». Busqué a Elena inmediatamente. «Elena, Rosario me dijo que la despediste». Ella me miró con una expresión fría que nunca le había visto antes. «Sí, mamá Carmen, esta casa ya no puede sostener gastos innecesarios. Miguel y yo necesitamos ahorrar todo lo que podamos». «Pero yo pago el sueldo de Rosario con mis propias rentas», le dije tratando de mantener la calma. «Exactamente», respondió Elena. «Rentas que vienen de propiedades que algún día serán de Miguel. Estamos tratando de cuidar el patrimonio familiar. Necesitamos reducir todos los gastos que se puedan». Había algo en la forma en que lo dijo, que me hizo entender que esto no era sobre ahorrar dinero, era sobre control, era sobre establecer quién mandaba en esta casa. Le seguí pagando a Rosario en secreto, pidiéndole que viniera solo cuando Elena no estuviera. Pero esa fue la primera señal clara de que algo fundamental había cambiado. Los meses siguientes fueron un deterioro lento pero constante. Elena empezó a sugerir que tal vez yo debería comer más temprano, antes de que ellos cenaran. «Es que llegamos tarde del trabajo y no queremos hacer ruido que la despierte, mamá Carmen». Empezó a reorganizar todos los espacios comunes de la casa según su gusto. Cambió los sofás que Roberto había elegido por unos modernos, que compró sin preguntarme. «Estos estaban muy viejos, mamá. Era hora de actualizarlos». Una tarde llegaron unos amigos de Elena a la casa. Yo estaba en la sala leyendo un libro. «Mamá Carmen», me dijo Elena con una sonrisa tensa, «¿podría leer en su cuarto? Vamos a tener una reunión aquí y necesitamos privacidad». Me sentí como una intrusa en mi propia casa. Me levanté sin decir nada, tomé mi libro y me fui a mi cuarto. Desde ahí escuché risas, conversaciones, el sonido de copas chocando. Horas después, cuando salí para tomar agua, escuché a Elena decir: «Sí, la abuela de Miguel vive con nosotros. Es un poco complicado, pero hay que cuidar a la familia, ¿verdad?» La abuela de Miguel ya ni siquiera era Carmen. Era la abuela, como si yo fuera una carga que habían aceptado por obligación. Miguel estaba cada vez más distante conmigo. Pasaba horas buscando trabajo sin éxito.
Cuando intentaba hablar con él me daba respuestas cortas. Estoy ocupado, mamá. Tengo que seguir enviando currículums. Una noche lo encontré en la cocina tarde, con la cabeza entre las manos. Había papeles sobre la mesa, facturas vencidas, avisos de cobranza de bancos, tarjetas de crédito que estaban al límite. Miguel, si necesitas ayuda, empecé a decir. No, mamá, me interrumpió sin levantar la cabeza. Ya hiciste suficiente dejándonos vivir aquí. No voy a pedirte más. Se levantó y se fue a su cuarto, dejándome ahí parada con la sensación de que estaba perdiendo a mi hijo y no sabía cómo detenerlo. Mi sobrina Sofía, la hija de mi hermana que había fallecido hacía años, me vino a visitar un fin de semana. «Tía Carmen», me dijo al verme servir el té, «¿estás bien? Te ves cansada». Le sonreí. «Estoy bien, hija, solo un poco ocupada con la casa». Elena entró en ese momento. «Hola, Sofía, qué sorpresa verte por aquí». Su tono era cortante, nada amigable. «Solo vine a visitar a mi tía», respondió Sofía. «Claro, espero que no te quedes mucho tiempo. Mamá Carmen necesita descansar. A su edad, el exceso de visitas la agotan». Sofía me miró confundida. «Tía, ¿qué está pasando aquí?» «Nada, hija», le dije rápidamente. «Elena tiene razón, he estado un poco cansada últimamente». Pero Sofía no se dejó engañar. Antes de irse, me abrazó y me susurró al oído. «Tía, si necesitas algo, cualquier cosa, llámame, por favor». El deterioro continuó mes tras mes. Elena organizaba reuniones de sus amigas en mi sala sin avisarme. Llegaba yo de la calle y encontraba a 5 o 6 mujeres sentadas en mis sofás tomando café. «Hola, mamá Carmen», me saludaba Elena. «Nos reunimos aquí porque tengo más espacio que mis amigas. Espero que no le moleste». ¿Cómo iba a decir que me molestaba en mi propia casa? Miguel me miraba con ojos suplicantes, como pidiéndome que no hiciera problemas que complicaran más su situación. Una tarde escuché a Elena hablar por teléfono en voz baja. Estaba en el pasillo cerca de mi cuarto. «Sí, estoy investigando opciones», dijo. «Hay algunos lugares muy buenos para adultos mayores, con atención especializada las 24 horas. Sentí que se me helaba la sangre. Me quedé parada detrás de la puerta de mi cuarto sin atreverme a respirar. «No, todavía no se lo hemos planteado directamente», continuó Elena. «Pero creo que pronto va a ser necesario. A su edad necesita supervisión constante. Ya no puede cuidarse sola como antes». Esa noche no pude dormir. Elena estaba planeando enviarme a un asilo. ¿Y Miguel, mi hijo, lo sabía? ¿Estaba de acuerdo con eso? Al día siguiente Miguel me buscó en la cocina. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. «Mamá, necesito hablar contigo», me dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Dime, hijo, Elena y yo hemos estado hablando. Creemos que tal vez sería mejor para ti que consideraras un lugar donde tengas compañía de personas de tu edad, donde haya enfermeras, actividades, gente capacitada para cuidarte». «¿Me estás pidiendo que me vaya de mi casa?», le pregunté con la voz temblando. «No, mamá, no es eso. Es solo que Elena piensa que a tu edad necesitas más atención de la que nosotros podemos darte. Estamos muy ocupados con el trabajo y no queremos que te pase algo cuando estés sola». «Miguel», le dije mirándolo fijamente. «Tengo 73 años, no 93. Puedo cuidarme perfectamente sola. He estado cuidando de esta casa y de todas las propiedades por 15 años, sin ayuda de nadie». «Lo sé, mamá, pero Elena dice, lo interrumpí. «Miguel, ¿cuándo dejaste de tener tu propia opinión?». Se puso rojo. «No es justo que digas eso, mamá». «¿Qué no es justo, hijo? ¿Que te pregunte por qué estás dejando que tu esposa decida echarme de mi propia casa? Nadie te está echando», dijo levantando la voz por primera vez en años. «Solo estamos sugiriendo alternativas que podrían ser mejores para todos». «¿Para todos?», repetí. «¿O para Elena?». Miguel se dio vuelta y salió de la cocina sin responder. Esa conversación marcó un cambio en mí. Algo se rompió, pero también algo se despertó. Elena dejó de disimular completamente. Empezó a darme órdenes directas como si fuera su empleada. «Mamá Carmen, lave estos platos, por favor. Mamá Carmen, recoja el correo. Mamá Carmen, vamos a tener invitados esta tarde, así que sería mejor que permanezca en su cuarto». Y yo obedecía cada orden. Me había vuelto pequeña, invisible, una sombra en mi propia casa. Obedecía porque no sabía qué más hacer.
porque tenía miedo de perder completamente a Miguel, porque a mis 73 años me sentía confundida, vulnerable, preguntándome si tal vez tenían razón, y yo era un estorbo que necesitaba irse. Todo cambió cuando don Julio vino a la casa. Don Julio era mi contador desde hace 20 años. Había trabajado con Roberto y conmigo en la estructura de todas las propiedades. Venía cada 3 meses a revisar los estados financieros de las rentas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Elena le abrió la puerta ese día. «¿Y usted quién es?», le preguntó con desconfianza. «Soy el contador de la señora Carmen. Vengo a revisar los estados financieros de las propiedades». Elena frunció el ceño. «No sabía que teníamos contador. Miguel, ¿sabías esto?». Miguel salió de su cuarto. «Don Julio. Sí, él maneja las rentas de mamá desde hace años». «¿Y por qué nunca me lo habías dicho?», preguntó Elena mirándolo fijamente. «Porque son las propiedades de mamá. Son asuntos de ella. Propiedades que algún día serán tuyas», dijo Elena. «Creo que deberíamos estar al tanto de cómo se manejan». Don Julio me miró y entendió inmediatamente que algo no estaba bien. «Señora Carmen, ¿podemos hablar en privado?». «Claro», le dije. Nos fuimos a mi cuarto y cerré la puerta. «Señora Carmen», me dijo don Julio en voz baja, «necesito contarle algo que pasó hace 3 meses. La señora Elena fue a mi oficina. Quería información sobre sus propiedades, valores actuales de mercado, montos de las rentas mensuales, documentación legal completa. Por supuesto, le dije que no podía darle esa información sin su autorización expresa. Me quedé sin aire. ¿Elena hizo eso? Sí, señora, y me dijo algo textualmente que me preocupó mucho. Dijo: «Mi esposo va a heredar todo eso pronto. Necesito saber exactamente qué hay para poder planear nuestro futuro». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Don Julio, ¿qué debo hacer?». Él suspiró. «Señora Carmen, usted conoce perfectamente sus derechos. Esta casa y todas las propiedades están a su nombre en fideicomiso. Nadie puede tocarlas sin su consentimiento mientras usted viva. Pero necesito preguntarle algo muy importante. ¿Se siente segura en esta casa?». La pregunta me golpeó directo en el pecho. ¿Me sentía segura? ¿En mi propia casa, la casa que construí con mi esposo, donde crié a mi hijo, donde guardaba 35 años de recuerdos? No, admití finalmente con la voz quebrada. No me siento segura. Entonces necesita tomar decisiones, señora Carmen, porque lo que está pasando aquí no es normal, no es sano. Y si me permite decirle algo más, su esposo Roberto me hizo prometer antes de morir que cuidaría que usted siempre estuviera protegida. No puedo quedarme callado viendo cómo la están tratando. Don Julio se fue ese día, pero me dejó algo muy importante. Un documento notariado que certificaba mi plena capacidad mental. Lo había preparado como precaución. Si en algún momento alguien intenta declarar incapacidad mental para tomar control de sus bienes, esto será su protección legal, me explicó. Lo he visto pasar antes con familias que intentan quitarle todo a adultos mayores. También me dejó un resumen completo de todas mis propiedades con valores actualizados. Esta casa valuada en $200,000, 3 departamentos que generaban rentas mensuales por $2,500 en total, 2 locales comerciales que generaban $1,800 mensuales. En papel, yo era una mujer con un patrimonio considerable, y Elena lo sabía. Por eso había ido a buscar información con don Julio. Guardé todos esos documentos en la carpeta manila que tenía en la gaveta del aparador del comedor. Nadie sabía que estaba ahí. Era solo una gaveta más entre muchas otras en ese mueble antiguo que había sido de la madre de Roberto. 2 días después, Sofía vino a verme otra vez. Elena no estaba en casa. «Tía», me dijo, «hice algo que tal vez te moleste, pero necesitaba saber la verdad». «¿Qué hiciste, hija?». Investigué un poco sobre Elena. Pedí ayuda a un amigo que trabaja en recursos humanos y tiene acceso a bases de datos. Sacó unos papeles de su bolso. Elena no viene de la familia acomodada que siempre da a entender. Su padre era obrero de construcción. Su madre trabajaba limpiando casas. Vivieron en un barrio de clase trabajadora toda su vida. Nada malo en eso, tía, pero es curioso que ella nunca lo mencione.
Siempre habla como si hubiera crecido en otro ambiente completamente diferente. Mire los documentos, copias de registros públicos, direcciones anteriores, escuelas. Todo mostraba una historia muy diferente a la imagen que Elena proyectaba. También encontré algo más, continuó Sofía. Antes de conocer a Miguel, Elena estuvo comprometida con otro hombre, un empresario 15 años mayor que ella que tenía varios negocios. El compromiso se rompió abruptamente cuando él descubrió que Elena había intentado acceder a sus cuentas bancarias sin autorización. Intentó hacerse pasar por su secretaria para obtener información financiera. ¿Estás segura de esto? Mi amigo consiguió testimonios de 2 personas que trabajaban con ese hombre. Él nunca hizo denuncia formal porque no quería el escándalo público, pero todos los que estaban cerca sabían lo que había pasado. Sofía me tomó las manos. Tía, creo que Elena tiene un patrón. Busca hombres con recursos o con potencial de heredar recursos. Por eso te quiere fuera de la casa. Mientras tú estés presente y lúcida, es más difícil para ella manipular completamente a Miguel y tomar control de todo. Guardé esos papeles junto con los documentos de don Julio. Gracias, hija, le dije. Sé que no te gusta investigar a las personas así, pero necesitaba saber con quién estás tratando realmente, me respondió. ¿Vas a decirle algo a Miguel? Todavía no. Pero cuando llegue el momento, quiero tener toda la información necesaria. Al día siguiente, encontré algo que me destrozó el corazón. Estaba limpiando mi cuarto cuando vi algo que brillaba debajo de mi cama. Me agaché con dificultad y saqué mi collar de perlas, el que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. ¿Por qué estaba debajo de la cama? Yo lo guardaba en mi joyero. Fui al joyero y lo abrí. Mi collar de perlas estaba ahí, pero cuando lo saqué y lo comparé con el que había encontrado debajo de mi cama, me di cuenta inmediatamente. El que estaba en el joyero era una imitación barata. El verdadero estaba debajo de mi cama, escondido. Revisé todas mis joyas con manos temblorosas. Los aretes de oro que Roberto me dio cuando nació Miguel, falsos. El anillo de rubí que me regaló en mi cumpleaños número 50, falso. Casi la mitad de mis joyas habían sido reemplazadas por imitaciones baratas. Las piezas verdaderas estaban escondidas debajo de mi cama, probablemente esperando el momento de ser vendidas. Esperé a que Elena llegara del trabajo. «Elena», le dije, mostrándole el collar falso y el verdadero, «¿sabes algo sobre esto?» Su rostro se puso pálido por un segundo antes de recuperar la compostura rápidamente. «Mamá Carmen, ¿de qué habla?» «Mis joyas han sido reemplazadas por imitaciones falsas y las verdaderas estaban escondidas debajo de mi cama. ¿Tú sabes algo al respecto?» «¿Me está acusando de robar?», preguntó elevando la voz. «Miguel», gritó, «ven aquí, por favor». Miguel salió de su cuarto. «¿Qué pasa?» «Tu madre me está acusando de haberle robado sus joyas», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Miguel. «Miguel, alguien reemplazó mis joyas con copias falsas y escondió las verdaderas debajo de mi cama. Solo ustedes 2 tienen acceso a mi cuarto». «Mamá, tal vez te confundiste», dijo Miguel, pero su voz sonaba insegura. «Tal vez las joyas siempre fueron así y no te habías dado cuenta». «Miguel, yo sé cuáles son mis propias joyas. Tu padre me regaló cada una de estas piezas. Las conozco mejor que la palma de mi mano». Elena sollozaba teatralmente. «No puedo creer que piense eso de mí, después de todo lo que hemos hecho por usted, mamá Carmen». «Todo lo que han hecho», repetí con la voz temblando de indignación. «Dejarme vivir en mi propia casa es hacer algo por mí». «Mamá, creo que estás alterada», dijo Miguel.
Vamos a hablar de esto con calma en otro momento cuando todos estemos más tranquilos. No discutí más, pero esa noche llevé todas mis joyas, las reales y las falsas, a casa de Sofía. Guárdalas tú, le dije. Ya no me siento segura con nada de valor en esa casa. Sofía las tomó y me abrazó fuerte. Tía, esto es muy grave. Podrías hacer una denuncia formal. No, le dije. Todavía no, pero pronto. Al día siguiente, mi cuñado Ernesto vino a visitarme. Ernesto era el hermano menor de Roberto. Vivía del otro lado de la ciudad con su pensión modesta. Yo lo había ayudado económicamente cuando su esposa falleció hace años. Carmen, me dijo cuando estuvimos solos, necesito decirte algo que me tiene muy preocupado. Hace un mes, Elena me llamó por teléfono. ¿Elena te llamó? ¿Para qué? Ernesto se veía incómodo. Me preguntó sobre tu salud, si yo había notado problemas de memoria en ti, episodios de confusión, desorientación. Me dijo que estaban preocupados porque últimamente te veían muy perdida, que tal vez necesitabas ver a un médico especialista. Sentí que se me congelaba la sangre. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad, que acababa de verte hacía 2 semanas y que estabas perfectamente bien, lúcida, capaz, manejando todos tus asuntos sin ningún problema. Elena se quedó callada un momento y luego me dijo que tal vez yo no había notado los síntomas porque no te veía con suficiente frecuencia. Ernesto, le dije sintiendo la rabia subir desde el estómago, Elena está construyendo una narrativa falsa. Quiere hacer creer a todos que no estoy en mis cabales para justificar enviarme a un asilo. Lo sé, Carmen, me dijo tomando mi mano. Por eso vine a decírtelo. También quiero que sepas que si necesitas que alguien testifique sobre tu capacidad mental, yo lo haré sin dudarlo. Roberto fue como un padre para mí después de que murió el mío. Jamás dejaría que alguien te hiciera daño en su nombre. Ernesto se fue ese día, pero me dejó algo importante, una grabadora pequeña. Por si acaso necesitas documentar algo, me dijo con complicidad. Roberto siempre fue muy cuidadoso con mantener registros de todo. Tú también deberías serlo ahora. Una semana antes del cumpleaños de Elena, escuché una conversación que me confirmó todo. Era viernes por la tarde. Paola, una de las amigas cercanas de Elena, había venido a ayudarla a planear los detalles de la fiesta. Yo estaba en mi cuarto, pero salí al pasillo a buscar algo de la cocina. Escuché sus voces en la sala. ¿Ya hablaste con el de la residencia?, preguntó Paola en voz baja. Sí, respondió Elena. Me dio toda la información que necesitaba. Puedo tener a alguien evaluándola médicamente la próxima semana. Si logramos que un médico certifique que necesita cuidado asistido, el proceso legal es mucho más sencillo. ¿Y Miguel está de acuerdo con todo esto? Miguel está desesperado, dijo Elena con un tono que me revolvió el estómago. Las deudas lo están asfixiando. Tiene préstamos bancarios vencidos, tarjetas de crédito al límite máximo, amenazas de demandas. Si vendemos aunque sea esta casa, podemos respirar financieramente por un par de años mientras pensamos qué hacer con las otras propiedades. ¿Y las otras propiedades? Esas pueden esperar hasta que ella... Bueno, ya sabes. ¿Hasta que muera?, preguntó Paola en shock. No lo digas de esa forma tan cruda, respondió Elena, pero tiene 73 años, Paola. No es que le queden muchos años por delante. Solo necesitamos que Miguel aguante un poco más la presión financiera y que ella esté fuera de esta casa. Una vez que esté en una residencia, podemos trabajar con abogados para que Miguel tome control legal de todas las propiedades. Me alejé del pasillo sin hacer ruido. Sentí náusea física. Elena no solo quería echarme de mi casa, estaba planeando sistemáticamente quitarme mi libertad, mi autonomía, todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante décadas, y estaba usando la desesperación financiera de Miguel como palanca para manipularlo y hacer que aceptara todo. Esa noche llamé a Sofía.
Hija, le dije, necesito que vengas al cumpleaños de Elena mañana y trae tu teléfono listo para grabar todo. ¿Vas a hacer lo que creo que vas a hacer, tía? Sí, le dije, con una determinación que no sentía desde que Roberto estaba vivo. Mañana se acaba todo esto, de una forma o de otra. El día del cumpleaños amaneció con un cielo despejado. La casa se llenó de actividad desde temprano. Elena había contratado un servicio de catering parcial. Decoradores vinieron a arreglar la sala. Había globos, flores caras, una mesa larga con comida elegante. Todo pagado con la tarjeta de crédito de Miguel, que estaba al límite, pero que Elena usaba sin problema. Yo me quedé en mi cuarto la mayor parte del día, preparándome mentalmente. Saqué mi vestido gris, el que Elena me había sugerido que usara. Algo discreto, mamá Carmen. No queremos que acapare atención en mi fiesta. Pero en el bolsillo de ese vestido discreto guardé la llave de la gaveta donde estaba la carpeta manila con todos mis documentos. Don Julio apareció en mi puerta a media tarde. Señora Carmen, me dijo en voz baja, solo vine a darle esto. Me entregó un sobre manila. Es una copia de respaldo de todo lo que hemos hablado esta semana. Documentación, certificaciones notariadas, resúmenes financieros. Si lo necesita esta noche, lo tiene a la mano. Gracias, don Julio, le dije tomando el sobre, y gracias por cuidarme como Roberto le pidió. Es mi honor, señora Carmen. Me respondió, aunque algo me dice que usted no necesita que nadie la cuide. Está más que capaz de cuidarse sola. Siempre lo ha estado. Cuando empezaron a llegar los invitados en la noche, me puse el vestido gris. Me maquillé ligeramente, me peiné el cabello con cuidado. Quería verme digna para lo que venía. Ernesto fue de los primeros en llegar. Me abrazó fuerte y me susurró al oído, «Estoy aquí, Carmen. Si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo». Sofía llegó poco después con su esposo. Me guiñó un ojo discretamente. Yo sabía que su teléfono estaba en su bolso listo para grabar todo. Los invitados siguieron llegando durante la siguiente hora. Tíos, primos lejanos, amigos de Elena, compañeros de trabajo de ambos. La casa se llenó de gente elegante, de conversaciones animadas, de risas, de copas de vino. Éramos más de 30 personas entre la sala y el comedor. Elena brillaba con su vestido negro elegante, reía con sus amigas, abrazaba a los invitados, aceptaba regalos y felicitaciones con esa sonrisa perfecta que había cultivado. Miguel estaba a su lado, sonriendo, pero yo podía ver el cansancio profundo en sus ojos, la tensión en sus hombros. Mi hijo llevaba el peso de un mundo de deudas y problemas y no sabía cómo pedir ayuda. Yo me quedé a un lado de la sala, observando todo. Varios invitados me saludaron con amabilidad. «¿Cómo está, señora Carmen?» «Bien, gracias. Qué gusto verla. Igualmente». Pero había una distancia en esos saludos, como si no supieran exactamente qué rol jugaba yo en esa casa, en esa familia. Fue después de la cena cuando Elena decidió que era momento de empezar mi humillación pública. «Mamá Carmen», me llamó desde el otro lado de la sala. «¿Puede venir un momento, por favor?» Caminé hacia ella. Todos los invitados nos observaban. «Necesito que nos sirva más vino a los invitados», me dijo. «Hay varias botellas nuevas en la cocina». No era una petición. Era una orden dada con esa sonrisa dulce que ya no engañaba a nadie. Tomé una botella y empecé a caminar entre los invitados. Uno por uno fui llenando copas. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. La gente me miraba con una mezcla de pena e incomodidad. Éramos más de 30 personas y todos estaban presenciando cómo me trataban como empleada doméstica en mi propia casa. Cuando terminé de servir el vino, Elena decidió que era el momento perfecto para su brindis. Se paró en el centro de la sala con su copa en la mano y esa sonrisa radiante. Miguel estaba a su lado, mirando al suelo, incapaz de levantar la vista. «Quiero hacer un brindis
anunció Elena con voz fuerte que llenó toda la sala. Por mi cumpleaños en esta hermosa casa que Miguel y yo hemos estado cuidando. Por nuestra generosidad al cuidar a quienes ya no pueden valerse por sí mismos. Todos levantaron sus copas, incómodamente. Algunos invitados se miraban entre sí sin saber qué hacer. Yo permanecía de pie junto a la pared, sin copa en la mano, como una empleada esperando órdenes. Y también quiero agradecer especialmente a mamá Carmen, continuó Elena con malicia brillando en sus ojos, por comprender su lugar en esta casa, por aceptar nuestra ayuda con gratitud. Después de todo, la caridad tiene sus límites, ¿verdad? Hay que saber cuándo aceptarla con humildad. El silencio que siguió fue absoluto. Varios invitados bajaron sus copas sin beber. Ernesto se puso de pie indignado. Sofía apretó su bolso donde tenía el teléfono grabando todo. Miguel se puso rojo, pero no dijo nada. Fue entonces cuando levanté mi mano. Elena me miró sorprendida. Los invitados se giraron hacia mí. «Elena», le dije con una voz tranquila pero firme, que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. «Me parece perfecto que hablemos de esta casa y de la caridad. Es un tema muy importante». Caminé hacia la gaveta del aparador. La abrí con la llave que llevaba en el bolsillo. Saqué la carpeta manila que había estado ahí esperando este momento. Todos me observaban en silencio completo. «Supongo que es momento de aclarar algunas cosas», dije mientras abría la carpeta con manos que ya no temblaban. «Elena, tú mencionaste esta hermosa casa, que tú y Miguel han estado cuidando. Necesito corregir esa información». Elena rió nerviosa. «¿De qué habla, mamá Carmen? Esta es la casa de Miguel y mía». Extraje el primer documento de la carpeta. «Esta casa no es tuya, Elena, ni es de Miguel. Esta casa está a mi nombre». Mostré las escrituras de propiedad a los invitados más cercanos. Elena palideció visiblemente. «Eso debe ser un error», dijo con voz temblorosa. «Miguel es tu hijo. Por supuesto que la casa es de él». «No hay ningún error», continué sacando más documentos. «Aquí están las escrituras notariadas de esta casa. Mi nombre, mi propiedad, comprada con mi esposo Roberto hace 30 años. También están las escrituras de los 3 departamentos que tengo rentados en diferentes partes de la ciudad. Las 3 propiedades a mi nombre». Los invitados se acercaron para ver los documentos. Pasaban de mano en mano. Sofía los miraba con su teléfono discretamente grabando todo. «Y aquí», continué sacando más papeles, «están las escrituras de los 2 locales comerciales en el centro, también a mi nombre. Todo está bajo un fideicomiso legal que establece que estas propiedades permanecen a mi nombre hasta mi muerte». Miguel finalmente habló con voz apenas audible. «Mamá, yo no...» «No digas nada todavía, Miguel», lo interrumpí. «Déjame terminar de explicarles a todos lo que realmente está pasando aquí». Elena intentó recuperar el control. «Está bien, mamá Carmen. Todos sabemos que técnicamente las propiedades están a su nombre, pero Miguel es su hijo. Eventualmente todo será de él. Por eso nosotros...» «¿Por eso tú qué, Elena?», la interrumpí. «¿Por eso me tratas como empleada doméstica? ¿Por eso me ordenas quedarme en mi cuarto cuando tienes visitas? ¿Por eso les dices a todos que estoy aquí por caridad?». Los invitados estaban inmóviles, algunos claramente horrorizados por lo que estaban escuchando. Elena miró a Miguel buscando apoyo, pero él seguía con la cabeza baja. «Déjenme explicarles algo más a todos los presentes», continué con voz cada vez más firme. «Hace 3 meses, Elena fue a la oficina de mi contador, don Julio. Le pidió información completa sobre mis propiedades, valores de mercado, montos de rentas, documentación legal, todo sin mi conocimiento ni mi autorización». «¿Eso es cierto?»,
preguntó uno de los tíos presentes. Completamente cierto, respondí. Aquí tengo una declaración notariada de don Julio explicando exactamente qué pasó. Elena le dijo textualmente: mi esposo va a heredar todo eso pronto. Necesito saber exactamente qué hay. Elena estaba pálida como un papel. Eso es malinterpretar lo que dije. Yo solo quería ayudar a planear nuestro futuro. ¿Ayudar a planear el futuro? Repetí. ¿Es por eso que hace un mes llamaste a mi cuñado Ernesto, preguntándole si había notado problemas de memoria en mí? ¿Si me veía confundida o desorientada? Ernesto, ¿puedes confirmar eso, por favor? Ernesto se puso de pie. ¿Es verdad? Elena me llamó preguntándome exactamente eso. Le dije que Carmen estaba perfectamente bien, completamente lúcida. Ella insistió en que tal vez yo no había notado los síntomas. Varios invitados empezaron a murmurar entre ellos. La historia que Elena había estado construyendo se estaba desmoronando delante de todos. También necesito mencionar, continué, que alguien reemplazó casi la mitad de mis joyas con imitaciones baratas. Las piezas verdaderas estaban escondidas debajo de mi cama, esperando ser vendidas. Solo 2 personas tienen acceso a mi cuarto: Miguel y Elena. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó Miguel con voz quebrada. «Porque ya no puedo seguir callada, hijo. Porque necesito que todos sepan la verdad de lo que ha estado pasando en esta casa». Saqué otro documento de la carpeta. Aquí tengo una certificación médica y notariada firmada hace una semana que confirma mi plena capacidad mental. Fui evaluada por un médico especialista. Estoy completamente capacitada para manejar mis propios asuntos, completamente lúcida, completamente competente. Elena finalmente encontró su voz. «Carmen, yo nunca quise». «Sí quisiste, Elena», la interrumpí. «Hace una semana escuché tu conversación con Paola. Estabas planeando hacer que un médico me evaluara para certificar que necesito cuidado asistido. Querías enviarme a una residencia para poder vender esta casa y resolver los problemas financieros de Miguel». Paola, que estaba entre los invitados, se puso completamente roja. Bajó la mirada sin poder sostener las miradas acusadoras de los demás. Miguel finalmente levantó la cabeza. «Mamá, yo no sabía». «Miguel», lo interrumpí con suavidad, «tú sabías. Tal vez no sabías todos los detalles, pero sabías que Elena me estaba tratando mal. Sabías que me ordenaba quedarme en mi cuarto. Sabías que me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Y no hiciste nada para detenerlo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Yo estaba desesperado, mamá. Las deudas, el negocio, no sabía qué hacer». «Lo sé, hijo», le dije con más suavidad. «Sé que estás pasando por problemas financieros terribles, pero esa no es excusa para permitir que tu esposa me humille así». Saqué otro documento de la carpeta. Esto me lo dio mi sobrina Sofía. Es información sobre el pasado de Elena. Información que tal vez deberías haber conocido antes de casarte con ella. «¿Qué información?», preguntó Miguel. Elena tuvo un compromiso anterior con un empresario. El compromiso terminó cuando él descubrió que ella había intentado acceder a sus cuentas bancarias sin autorización. Intentó hacerse pasar por su secretaria para obtener información financiera confidencial. Elena se puso de pie de golpe. «Eso es mentira, son calumnias. Aquí tienen los testimonios de 2 personas que trabajaban con ese hombre», dije mostrando los papeles. «Nunca hizo denuncia formal porque no quería el escándalo, pero todos los que estaban cerca sabían lo que había pasado». Los invitados estaban completamente silenciosos. Algunos, claramente en shock. Otros, asintiendo como si finalmente todo tuviera sentido. «También descubrimos», continué, «que Elena no viene de la familia acomodada que siempre da a entender. Su padre era obrero de construcción, su madre trabajaba limpiando casas. Nada malo en eso, absolutamente nada. Pero Elena construyó una imagen falsa de quién es y de dónde viene». Elena estaba temblando.
Ustedes no entienden nada, dijo con voz aguda. No saben lo que es crecer sin nada. Ver a tus padres matándose trabajando y nunca tener suficiente. Yo me prometí que nunca iba a vivir así, que iba a tener una vida mejor. Y está bien querer una vida mejor, le dije, pero no a costa de destruir a otras personas, no manipulando a mi hijo, no tratando de quitarme mi casa y mi libertad. Yo te amaba, Miguel, dijo Elena girándose hacia él. Todo lo que hice fue por nosotros, para que pudiéramos tener un futuro, pero tú nunca pudiste darme lo que necesitaba. Miguel la miraba como si fuera una extraña. Tú nunca me amaste, Elena. Amaste lo que creíste que podías obtener a través de mí. Elena empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas reales de alguien que acababa de perderlo todo. No tengo a dónde ir, sollozó. No tengo nada. Uno de los tíos habló. Elena, creo que es momento de que te vayas de esta casa, ahora mismo. Los demás invitados asintieron en acuerdo. Tengo derecho a estar aquí, dijo Elena. Soy la esposa de Miguel. No, respondí con firmeza. No tienes ningún derecho. Esta es mi casa y te estoy pidiendo que te vayas ahora. Elena miró a Miguel una última vez. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que me eche así? Miguel respiró profundo. Creo que mi mamá tiene razón. Necesitas irte, Elena. Elena tomó su bolso y salió de la casa dando un portazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados empezaron a despedirse uno por uno. Algunos me abrazaron, expresando su apoyo. Otros simplemente asintieron incómodos, sin saber qué decir. Ernesto fue el último en irse. Estoy orgulloso de ti, Carmen, me dijo. Roberto estaría orgulloso de ti. Cuando todos se fueron, Miguel y yo nos quedamos solos en esa sala llena de decoraciones de cumpleaños y copas a medio terminar. Mamá, dijo Miguel, necesito contarte algo. Necesito contarte todo. Esa noche Miguel me lo contó todo. Se sentó en el sofá de la sala, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, y empezó a hablar. Cuando el negocio colapsó, no solo perdí el dinero que había invertido, mamá. Pedí préstamos a 3 bancos diferentes. Usé mi nombre, mi historial crediticio, hipotequé hasta mi futuro. Total fueron casi $150,000 en deudas. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿$150,000? Pero, hijo, ¿por qué no me dijiste? Ya te había dicho que no podías ayudarme por el fideicomiso, respondió sin levantar la cabeza. Pensé que podía resolverlo solo. Pensé que conseguiría trabajo rápido y podría ir pagando poco a poco, pero no conseguía nada. Cada mes se acumulaban más intereses, más cargos por pagos atrasados. Los bancos empezaron a amenazar con demandas. ¿Y Elena sabía todo esto desde el principio? Ella fue quien me convenció de pedir los préstamos. Decía que era la única forma de salvar el negocio, que si yo no apostaba todo por nuestro futuro es porque no tenía fe en nosotros. Y yo estaba tan desesperado porque las cosas funcionaran que le hice caso. Miguel, ¿por qué no me lo dijiste cuando las cosas empezaron a ponerse mal? Porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de haber fracasado. Vergüenza de haber tomado decisiones tan malas. Vergüenza de tener que admitir que papá tenía razón cuando siempre me decía que fuera más cuidadoso con el dinero. Tu padre nunca pensó que eras un fracaso, le dije sentándome a su lado. Él estaba orgulloso de ti. Y yo también estoy orgullosa de ti a pesar de los errores que hayas cometido. Lo que me duele no son los errores financieros. Lo que me duele es que permitiste que Elena me tratara así, que me viera sufrir y no hicieras nada para detenerlo. Miguel empezó a llorar de nuevo. Yo lo sé, mamá. No tengo excusa. Cada vez que Elena te hablaba mal, yo quería decir algo, pero tenía tanto miedo. Miedo de que se enojara y me dejara. Miedo de quedarme completamente solo con todas esas deudas. Miedo de perderte a ti también si admitía lo mal que estaban las cosas. Pero me perdiste de todas formas, Miguel.
Me perdiste el día que decidiste que era más fácil dejarme sufrir que enfrentar tus problemas. Tienes razón. Fue un cobarde, un hijo terrible, y no sé cómo puedo pedirte que me perdones. Nos quedamos en silencio un largo rato. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Miguel, finalmente dije, voy a ayudarte con las deudas, pero no voy a regalarte el dinero. Voy a prestártelo con un contrato legal. Vas a firmar documentos con un abogado. Vas a pagar cada centavo con interés mínimo, pero vas a pagarlo. ¿Por qué harías eso por mí después de todo lo que te hice? Porque eres mi hijo. Porque tu padre hubiera querido que te ayudara a salir de este hoyo. Pero principalmente, porque sé que esto te va a enseñar algo que necesitas aprender. Que las decisiones tienen consecuencias. Y que salir de los problemas requiere trabajo y responsabilidad. Miguel me abrazó. Voy a pagarte hasta el último centavo, mamá, te lo juro. No es solo el dinero lo que vas a tener que trabajar para recuperar, le dije. Es mi confianza. Es nuestra relación. Eso va a tomar mucho más tiempo que pagar una deuda. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. Y hay otra condición, continué. Vas a ir a terapia. Necesitas ayuda profesional para entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. ¿Por qué permitiste que Elena te manipulara así? ¿Por qué no pudiste defenderte ni defenderme? Miguel asintió. Ya había estado pensando en eso, mamá. Necesito ayuda. No puedo seguir así. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Contraté un abogado que preparó todos los documentos del préstamo a Miguel. Las condiciones eran claras. Yo le prestaría $150,000 de las rentas acumuladas que tenía ahorradas. Él pagaría a los bancos inmediatamente para detener las demandas y limpiar su historial crediticio. Luego me pagaría a mí en cuotas mensuales durante los siguientes 5 años con un interés del 3% anual. Miguel firmó todo sin dudarlo. El abogado le explicó que si dejaba de pagar, yo tenía derecho legal a tomar acciones. Entiendo, dijo Miguel. No va a ser necesario. Voy a cumplir. También modificamos mi testamento. El abogado sugirió crear una estructura más clara. Cuando yo muriera, las propiedades pasarían a Miguel, pero dentro de un fideicomiso administrado por don Julio por al menos 10 años. Miguel recibiría las rentas mensuales, pero no podría vender ninguna propiedad durante ese tiempo. Es para protegerlo de sí mismo, expliqué, y para asegurarme de que siempre tenga un ingreso estable, sin importar qué otras decisiones tome. Miguel entendió y estuvo de acuerdo. Tiene sentido, mamá. No confío en mí mismo para manejar todo eso correctamente todavía. La semana que viene volvió a ser un torbellino de actividad. El abogado se registró el testamento y estuvo todo en regla para que firmamos el nuevo testamento. Elena intentó regresar 2 veces durante esa primera semana. La primera vez vino cuando Miguel estaba en casa. Necesito mis cosas, dijo parada en la puerta. Miguel sobreempacó toda su ropa y pertenencias en maletas. Elena intentó hablar con él. Miguel, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo. No hay nada que arreglar, Elena, respondió Miguel. Necesito que entiendas algo muy claro. No te quiero en mi vida. No confío en ti. No quiero volver a verte. Elena empezó a llorar. Pero te amo. No, no me amas, y yo no te amo a ti. Tal vez nunca realmente te amé. Creo que solo amaba la idea de tener a alguien. Miguel cerró la puerta después de darle las maletas. La segunda vez, Elena vino cuando Miguel no estaba. Señora Carmen, me dijo a través de la puerta, necesito hablar con usted, por favor. No tenemos nada de qué hablar, Elena. Sí tenemos. Necesito pedirle perdón. Abrí la puerta, pero no la dejé entrar. Elena se veía diferente, sin maquillaje, con ropa sencilla, más pequeña de alguna manera. Lo siento, dijo con voz quebrada. Siento todo lo que le hice, siento haberla tratado así, siento haber intentado quitarle su casa. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en ti misma, le dije, sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Solo en lo que querías y en cómo conseguirlo sin importar a quién lastimaras en el proceso. Tiene razón.
No tengo excusa. Solo quiero que sepa que lo siento de verdad. Acepto tu disculpa, Elena, pero eso no cambia nada. Necesitas irte y no volver. Seguiré adelante con mi vida, dijo. Voy a conseguir trabajo, voy a empezar de nuevo. Ojalá puedas hacerlo, pero lejos de nosotros. Elena se fue ese día y no volvió. 3 semanas después, Miguel recibió los papeles de divorcio. Elena no peleó nada, no pidió nada. Simplemente firmó y siguió con su vida. Miguel consiguió trabajo un mes después de la fiesta. No era el trabajo de sus sueños. Era un puesto de administrador en una empresa mediana con un salario modesto, pero era estable, tenía prestaciones y le permitía empezar a pagar sus deudas. Empezó la terapia con un psicólogo especializado en codependencia y autoestima. Va 2 veces por semana. Una tarde, 3 meses después del cumpleaños, estábamos cenando juntos en la mesa, solo nosotros 2. Había cocinado pollo al horno con papas, una receta que a Roberto le encantaba. «Mamá», me dijo Miguel, «quiero que sepas algo. Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido los más claros». «¿Qué quieres decir?» «En terapia estoy empezando a entender cuántas cosas hice mal, cuántas señales ignoré, cuánto dejé que el miedo controlara mis decisiones, y estoy entendiendo algo más importante, que tú nunca fuiste el problema, que tú siempre estuviste ahí tratando de protegerme y yo lo interpreté como que no querías ayudarme. Tu padre y yo estructuramos todo para protegerte, para que siempre tuvieras algo seguro. Nunca fue para controlarte o para negarte ayuda. Lo sé ahora, y también sé que tengo mucho trabajo por hacer todavía, pero quiero que sepas que lo voy a hacer. Voy a convertirme en el hombre que tú y papá siempre creyeron que podía ser». Le tomé la mano a través de la mesa. «Ya estás en camino, hijo. Ya estás en camino». Sofía viene a visitarme cada semana ahora. Trae a sus hijos, mis sobrinos nietos. La casa se llena de risas de niños los domingos. Ernesto también viene seguido. Miguel lo ayudó a arreglar unas cosas en su departamento. Están reconstruyendo su relación como familia. Rosario volvió a trabajar conmigo oficialmente. Ya no tiene que esconderse ni venir solo cuando nadie está. Miguel le pidió perdón por todo lo que pasó. Ella lo perdonó. «Es un buen muchacho», me dijo. «Solo estaba perdido. Ahora ya encontró el camino». Hace 2 semanas Miguel me dio su primer pago del préstamo. No solo la cantidad acordada, me dio el doble. «Mamá», me dijo, «sé que acordamos una cantidad, pero quiero pagar más cada mes. Quiero terminar esta deuda lo más rápido posible». «No es necesario, hijo». «Lo sé, pero necesito hacerlo. Para mí, para sentir que estoy realmente tomando responsabilidad». Hoy Miguel sigue viviendo aquí conmigo. Pero todo es diferente ahora. Él cocina 2 veces por semana, limpia sus propios espacios, me pregunta si necesito ayuda con algo. Conversamos en las noches sobre su día, sus avances en terapia, sus planes para el futuro. Es como tener a mi hijo de vuelta. Al hijo que conocí antes de Elena, pero mejor, más maduro, más consciente. Esta mañana, Miguel bajó temprano y me encontró tomando café en la cocina. «Buenos días, mamá», me dijo dándome un beso en la frente. «Hoy es sábado. ¿Qué te parece si vamos al mercado juntos como hacíamos antes? Compramos lo que necesites y luego cocinamos algo rico para la cena». «Me gustaría mucho eso», le dije sonriendo. Mientras caminábamos por el mercado, Miguel llevando las bolsas, conversando sobre las verduras y las recetas, me di cuenta de algo importante. A veces tienes que estar dispuesto a perderlo todo para poder recuperar lo que realmente importa. Estuve dispuesta a perder la comodidad del silencio. Estuve dispuesta a arriesgarme a perder a mi hijo completamente, pero al final recuperé lo único que realmente necesitaba. Recuperé mi dignidad, recuperé mi voz y recuperé a mi hijo.
esa noche del cumpleaños de Elena cambió mi vida para siempre, pero no de la manera que ella planeaba. No me quitó mi casa ni mi libertad. Me devolvió algo que había perdido durante meses. Me devolvió mi fuerza. Me recordó quién era realmente Carmen Gutiérrez de Mendoza. Aprendí algo muy importante a mis 73 años. El silencio no es paz. El silencio es muchas veces miedo disfrazado de paciencia. Yo me quedaba callada no porque fuera paciente, sino porque tenía miedo de perder a mi hijo. Y casi lo pierdo de todas formas. La diferencia es que cuando finalmente hablé, cuando finalmente me defendí, le di la oportunidad de elegir. Y él eligió correctamente al final. También aprendí que nunca es tarde para poner límites. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas aguantado algo, siempre puedes decidir que ya es suficiente. Siempre puedes decir no más. Siempre puedes exigir el respeto que mereces. A todos los que están escuchando esto, les digo una cosa. Si alguien los está haciendo sentir pequeños en su propia vida, si alguien los está tratando como si fueran una carga cuando ustedes saben que no lo son, si alguien está usando su amor o su lealtad para manipularlos, hablen, defiéndanse. No importa quién sea esa persona, no importa cuánto los amen o cuánto crean que los necesitan, nadie tiene derecho a hacerlos sentir así. Y si son testigos de que alguien está siendo tratado así, no se queden callados. No sean como los invitados en esa fiesta que miraban incómodos pero no decían nada. Sean como Sofía, como Ernesto, como don Julio. Sean las personas que dan la mano, que ofrecen ayuda, que dicen, esto no está bien. Mi historia no terminó perfecta. Miguel y yo todavía estamos trabajando en reconstruir nuestra relación. Él todavía tiene años de pagos por delante. Todavía va a terapia todas las semanas. Pero estamos juntos, estamos tratando. Y eso es más de lo que teníamos esa noche del cumpleaños. Si mi historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en tu propia vida o en alguien que conoces, déjame un comentario. Cuéntame qué harías tú en mi lugar. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. A veces las personas necesitan saber que no están solas, que otros han pasado por situaciones similares y han salido adelante. Quiero aclarar algo importante. Esta historia fue modificada para proteger las identidades de las personas involucradas. Los nombres fueron cambiados, algunos detalles fueron ajustados, pero la esencia de lo que pasó, el dolor, la humillación y finalmente la justicia, todo eso es real. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por estar aquí conmigo.